Los hijos de ella casi son más viejos que yo. Sí. Casi no, que son más viejos que yo, los hijos de ella. Pues en la pequeña yo la conocí, yo pequeño yo, pero ella ya una señora. Sí. Este es el fondo de ella, de su mamá. Ahí nació ella. Ahí nació Tingó. Hija de Eusebia Aquino Soriano. Ella nació en un sitio del Licey donde le dicen La Cueva. Se crió con su abuela, Julita, que nosotros le llamábamos Nini. Era una mujer trabajadora. Trabajaba mucho en su vida, que lo único que hacía era trabajar. Esa fue su vida de ella, creció, vino un señor de Alto Viejo de Yamasá, se enamoró de mamá Tingó, un señor llamado Felipe. En ese tiempo los viejos tenían una costumbre que para comprometerse, ellos eran que lo comprometían. Bajó un señor llamado el papá de Felipe, que se llamaba Apolo. Hicieron el enlace del noviazgo entre la señora, la abuela de mamá Tingó y Polo. Después que mi papá murió, nosotros tuvimos que trabajar duramente. Había veces que nosotros a las 10 y las 11 de la noche estábamos en esa loma tirando leña para amanecer esa leña en la capital. Que estaban en los montes y había compromiso en una panadería y había que ir a buscar. Como muchos recuerdan, el día 1 de noviembre se cumple año del asesinato de mamá Tingó, aquella mujer campesina llamada Florinda Soriano, que fue asesinada por el capataz de un terrateniente en 1974, un 1 de noviembre de 1974, en Yamasá, en el paraje Hato Viejo. Lo que yo recuerdo de ella, que a ella, Pablo Oría, creo que la agarró, la encontró entre sus cercas y tenía 9 cuerdas de alambre y ella, a ella y el hijo, a Domingo era Félix, sí, Domingo, y la pasó por las 9 cuerdas de alambre que estaba toda macheteada por donde quiera y cayeron a la Victoria ella y su hijo. Y ella era una mujer tan valiente que ella no aceptaba, que ella no quería que fueran a donde ella, solo ella lo que quería que fueran a donde su hijo para que no se le acobardara. No se puede decir que ella fue la única. Antes de ella muchos fueron asesinados y después de ella también algunos fueron asesinados. Pero mamá Tingó es un hito en la historia del movimiento campesino dominicano, porque fue como un hecho que manifestó todo lo grotesco del mundo terrateniente, la crueldad, la impunidad del mundo terrateniente, y por eso ella fue tan especial. Avísenle a la comadre que murió mamá Tingó. Y que el pueblo está diciendo que viva mamá Tingó. A raíz de la muerte de mamá Tingó, nos correspondió a nosotros ir en representación o enviados por el periódico El Nacional, a donde laborábamos como periodistas conjuntamente con el colega Alipio Coco Cabrera, quien se encuentra hoy en Nueva York, y fuimos a cubrir las incidencias de lo que había ocurrido con la muerte de mamá Tingó. Ya el crimen había pasado hacía un par de días, y lo que encontramos allí en Yamasá, en el paraje de Yamasá donde ocurrió el crimen, fue una situación de tensión. El ambiente estaba bastante caldeado, la gente estaba muy indignada por el crimen que se había cometido. La policía estaba en la población para contener los ánimos de las personas que estaban enardecidas y que reclamaban justicia
por el crimen, el asesinato de la que ellos consideraban una líder campesina, como lo fue Mamá Tingó. Ella tenía los cerdos amarrados por ahí. Entonces, cuando vinieron los capataces de la capital, que vinieron y le tosaron la soga. Entonces ella, cuando vino y le tosaron la soga, se armaron en un rebú. Pero en eso se metió el esposo de ella, el marido, y lo desapartó. Pero él se fue y se escondió con la escopeta. Esa fue más que hombre, señor, de lamentar que era mi tía Mamá Tingó. Crió sus hijos con el sudor de su frente. Era una mujer que se dedicaba a bajar con esos camiones cargados de leña. Toda esa panadería la tenía ella de venderle leña para cosas. Carne, su ponchera. Ella andaba con 2 y 3 muchachos con esa ponchera, vendiendo carne en la calle. Y la mataron por su trabajo, por su derecho. Porque no fue por nada. La mandaron a matar. Le dicen los hijos a la madre, a Florinda Soriano, Mamá Tingó, por aquí tuvo Turín y todos los puercos lo soltó. Entonces, ella que estaba en la cocina, salió a amarrar los puercos. Cuando Turín, que estaba agachado, 2 tiros le dio. Ahí mismo era que estaban en la brega. Entonces ahí aprovechó y le cargó el último cartucho que tenía la escopeta, ahí mismo, de ahí en el pecho. Que cayó y fue muerta inmediatamente, que no se movió para nada. Cuando mandaron a Yamasá, a buscar a la policía de Yamasá para poderla levantar, mandaron a decir que la dejaran hasta el otro día porque ellos no podían ir. El capataz llamado Turín del terrateniente Pablo Díaz Hernández fue quien la asesinó y se sabe que esa gente no pagaron su culpa con lo que la sociedad tiene establecido, que es la justicia, la cárcel, etc. Es cierto que las tierras del terrateniente Pablo Díaz fueron expropiadas, pero también es cierto que no se puede decir que los campesinos vivieron y han vivido de ellas, de esas tierras, con holgura y con facilidad, porque luego el IAD no los atendió bien. Ella, que era una de las que creía mucho en el gobierno, principiaron a ver todos sus políticos que le decían que cuando él volviera a reelegirse, la tierra se iba a repartir. Y fue lo contrario, a los 17 días de reelegirse vienen a trancar la tierra. Y ella se cansó de tocar la puerta a todos los políticos y entonces se le escondían. Ninguno sacaba la cara. Mamá Tingó fue un empujón enorme en el movimiento campesino dominicano y un empujón también en el incipiente movimiento de mujeres de aquella época. En esa época muy pocas mujeres se organizaban. Aún los hombres, para organizarse, a veces tenían que esconderse en lugares geográficos inhóspitos, porque el solo hecho de asociarse en una asociación campesina era visto como subversivo. Yo recuerdo oír historias de los campesinos de Matagorda en Nagua, de cómo tenían que irse a hondonadas y a derricaderos para reunirse, porque como eran PRDistas en los 70 eso era subversivo, ya hoy no, pero en ese tiempo sí, y tenían que esconderse para hacer una simple reunión de asociación. Fue a partir de ese momento cuando el movimiento campesino empezó a coger auge en el sentido de la lucha en sí misma, pero también del fortalecimiento del movimiento campesino, también a través de la creación, la creación de nuevos grupos, de nuevas organizaciones campesinas y la consolidación del movimiento mismo. Fue como si en ese momento se construyera una sola voz del campesino y la campesina. Nosotras, al ver la lucha que tuvo Mamá Tingó, que fue una mujer que se destacaba con la organización, y ella siempre en su lucha decía que no la dejaran sola. Entonces nosotras las mujeres, en homenaje a ella, hemos seguido la lucha. Formamos la Federación de Mujeres después que ella hubiera muerto, para así cumplir con lo que ella dijo y no dejar su palabra por el suelo. Quisimos formar la Federación de Mujeres, donde la Federación de Mujeres hoy cuenta con 20 y pico de grupos de mujeres a nivel de la provincia de Monte Plata, pero estamos radicados más en Yamasá, porque no nos hemos podido extender lo suficiente
y contamos con unas 500 mujeres en esos 20 grupos que tenemos, para así nosotras poder cumplir y siempre recordar a nuestra Martín Tingó, porque ella siempre luchó con la organización y únicamente estando nosotros organizadas podemos un poco luchar por lo que ella decía. Ella ha sido una inspiración. No podemos decir que ya el movimiento campesino resolvió todas sus cosas, los campesinos siguen bregando y en este momento de repente han pasado de moda para la prensa de la ciudad y entonces las instituciones tienen menos presión para trabajar por ellos, pero sí se lograron muchas cosas con esas luchas. Mamá Tingó no solamente fue inspiración para el movimiento campesino y de mujeres, sino también para el movimiento artístico dominicano. El canto de protesta de Mamá Tingó, esa líder campesina, defendiendo las tierras que le pertenecían por hecho y por derecho, fue acallado vilmente con su asesinato. No se podía soportar más y los artistas de la época entendimos que debíamos unir nuestro canto de protesta al del pueblo. Por eso utilizamos las letras de Jackie Núñez del Risco y juntamos las mismas con las trompetas, con los cueros, para decirle a los asesinos de Mamá Tingó que aunque ella había muerto físicamente, vivía en el corazón del pueblo dominicano. Mamá Tingó es la tierra misma. Es una fuente de inspiración no solamente para los artistas creadores, sino también para todas las personas que creen en los derechos y los deberes de la humanidad. Ella es como una estrella de luz que nos guía hacia una verdad. Con su ejemplo, no solo se fue su vida, sino que muchas vidas nuevas nacieron y muchos caminos se abrieron y muchas cosas se habrán logrado a partir de su sangre y de su ejemplo. Tingó es eso en nosotros, un referente de lucha, un referente de esperanza y un referente también de una búsqueda artística basada en la libertad. Jesús murió por nosotros y en su muerte nos salvó, nos sacó de la esclavitud del pecado. Pero que Tingó hizo algo semejante. Tingó murió por nosotros y teníamos este predio de tierra perdido. Y por la muerte de Tingó logramos conseguirlo. Con flores,